En este video vamos a contestar una pregunta clave. ¿Cómo estudiar y prepararme bien para el examen DELE sin perder tiempo? Te voy a dar un plan claro y sencillo para que organices muy bien tu estudio. También te voy a contar cómo puedes aprovechar este curso al máximo. Y al final de este video podrás descargar unos recursos en el que te explicamos cómo organizar tu tiempo y tus semanas de estudio. La primera pregunta que uno se hace cuando inicia una preparación para un examen es ¿cuánto tiempo debo estudiar? Pues bien, esta pregunta se responde fácilmente y depende de tu nivel actual. Si estás en un A2 alto o un B1 bajito, podrías estudiar aproximadamente unas 8 a 10 semanas. Mi recomendación es por encima de 6 semanas. Y cada semana podrías estudiar de entre 4 a 10 horas semanales. Lo ideal es que tú mismo evalúes cuánto te hace falta para llegar al B1. Mi recomendación también es no abrumarse, no llenarse de mucho tiempo de práctica porque estudiar se puede volver bastante difícil y es una actividad que requiere de mucha atención. Por eso recomiendo dividir el estudio en tareas o sesiones pequeñas de trabajo. Puedes dividirlo así: 2 días dedicados a la prueba de comprensión lectora y la comprensión escrita, y 2 días dedicados a la prueba de comprensión e interacción oral y la comprensión auditiva, y un día dedicado a un simulacro. ¿Qué necesitas repasar o estudiar exactamente? Pues obviamente el DELE estudia tu nivel de dominio del idioma, pero más allá de eso también evalúa tu capacidad para desenvolverte en situaciones reales. Para el caso de la comprensión lectora, te recomiendo que leas noticias, artículos, anuncios genuinos que no han sido escritos para aprendices del español, sino que han sido escritos para personas nativas que ya hablan el idioma. Así aprenderás estructuras propias del idioma y vocabulario que se usa actualmente. En el caso de la comprensión auditiva, también puedes escuchar podcasts y entrevistas. Por ejemplo, escoges una entrevista de tu artista favorito en español y escuchas la manera en que él o ella se expresa. Para el caso de la producción escrita, puedes asegurarte de que conoces las partes de una carta o un correo electrónico o un mensaje corto. Y también debes asegurarte de que manejas la coherencia al momento de escribir. Aquí la vamos a trabajar, pero te recomiendo que desde ya empieces a estudiarla. Finalmente, para el caso de la producción e interacción oral, recuerda que debes ser capaz de hablar de tu vida, describir situaciones actuales y contar tus planes y sueños a futuro. No olvides reforzar el vocabulario de acuerdo a los distintos campos semánticos, es decir, vocabulario del trabajo, vocabulario de la salud, vocabulario cuando hablamos de gustos o comida, etc. Repasa ese vocabulario de nivel intermedio. Y también estructuras gramaticales prácticas, aquellos tiempos verbales que nos sirven para hablar de experiencias, el pasado, el pretérito o situaciones, o cuando hablamos de sueños o planes a futuro, cómo expresamos el futuro, qué tiempos verbales usamos allí. Y finalmente, como lo decíamos antes, la coherencia y la cohesión. La clave para que un discurso o un escrito sean coherentes es el uso de conectores. La coherencia es cómo tú eres capaz de unir las ideas que tienes de una manera lógica. Nuestro curso está dividido en distintos bloques temáticos
o módulos. Y en cada módulo vas a encontrar videos que te explican detalladamente qué tienes que hacer en cada tarea. Además de los videos, también vas a encontrar material descargable y algunos ejercicios de práctica para que tú ejercites tu habilidad para contestar dichas preguntas. Te recomiendo que hagas todos los ejercicios de práctica que recomendamos en cada módulo. ¿Cómo mantener la motivación? Algunas veces cuando estamos haciendo este tipo de cursos para tomar exámenes internacionales, mantener la motivación puede ser un reto. De manera que te aconsejo que establezcas un horario fijo en el que sabes que siempre vas a estudiar a dicha hora y por lo general no vas a tener interrupciones. También sería una buena idea que llevaras un registro de tu progreso y asimismo que cuando notes avances te premies a ti mismo para que estudiar se convierta en una motivación. Finalmente te recomiendo que hagas simulacros una vez por semana. Recuerda, lo importante no es saber todo, sino saber utilizar lo que se sabe. Ya tienes las bases para empezar a estudiar, así que manos a la obra. En nuestro próximo video comenzamos con el primer módulo, el de la comprensión lectora.